Chito presenta. Hola, bienvenidos a una nueva programación de este canal. Mi nombre es Jennifer y hoy hablaremos sobre el tema del modelo de crecimiento acelerado que trajo como consecuencia la deuda externa, carta de intención, devaluación e inflación. Bien, para ponerlos en contexto les hablaré sobre un acontecimiento que surgió durante el gobierno de Luis Echeverría. Bien, en noviembre de 1973, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, aumentó drásticamente los precios del petróleo por el recalentamiento de la economía mundial en aquellos momentos. Este aumento de los precios tuvo efectos devastadores en la economía mundial y aconteció una grave recesión a partir del segundo semestre de 1974. Esta situación, la presión y la resistencia empresarial, Luis Echeverría no encontró otra solución más que llevar a México al endeudamiento externo público. Con ello, la deuda pública aumentó considerablemente, se desbocó la inflación de la moneda y se devaluó perdiendo su valor del 58%. Todo esto favoreció el debilitamiento del modelo de desarrollo estabilizador de Echeverría y la transición hacia el modelo de crecimiento acelerado que se identificó bajo la presidencia de José López Portillo. Bien, con estos, ahora sí, ¿qué es el modelo de crecimiento económico acelerado? Este modelo económico se llevó a cabo en México durante el sexenio de 1976 a 1982. En el gobierno del presidente José López Portillo, en el que sus características principales fueron el crecimiento económico y la acumulación del capital. Al convertirse en presidente, López Portillo recibió a un país en una situación económica bastante complicada por las fallas del gobierno anterior. La molestia de la población hacía que la confianza hacia este gobierno fuera cada vez menor, con la disminución del PIB e inflación. Sin embargo, el gobierno fue capaz de recuperar la confianza del pueblo y de los empresarios mediante el descubrimiento de formidables reservas de petróleo. Esto proporcionaba a México como la quinta nación a nivel mundial con mayor cantidad de reservas de hidrocarburos. Con la explotación de estos yacimientos petrolíferos y el posterior desarrollo de la industria, se logró reactivar la economía e hizo que creciera el PIB del país. Además, la intención era reducir el desempleo, bajar la inflación y mejorar una serie de servicios básicos como son la salud, el agua, los alimentos, la vivienda y la electricidad. Todo aquello a partir de los ingresos que se obtenían del petróleo. El objetivo principal de este modelo consistía en brindar un mínimo de satisfacción a los trabajadores, pero sin perturbar los intereses financieros de las campañas. Debido a los conflictos creados durante el gobierno anterior del presidente Luis Echeverría, entre empresarios y gobierno, uno de los objetivos principales de López Portillo era realizar actos conciliatorios con los sectores productivos. Uno de los elementos económicos financieros de gran relevancia durante este gobierno fue el descubrimiento de yacimientos petroleros en el país. La venta de petróleo permitió postergar el aumento de las tarifas del sector público, conservando casi inalterable el valor del peso mexicano. Con esto comenzó a mejorar la economía, pero esto solamente se basaba en el petróleo. Por ejemplo, en la agricultura no se mostraba ningún cambio. El crecimiento económico era demasiado rápido, pero incorrecto, porque las decisiones del gobierno se basaban en que la economía no caía de nuevo en crisis y seguiría subiendo porque el petróleo nacional era infinito. Y por ende es cuando se dio la caída del modelo. El progreso aparente se vino abajo con la disminución imprevista del precio internacional del petróleo, debido a una sobreoferta de los países productores y a un ahorro energético de las naciones consumidoras. Este desplome en el precio a finales de 1981 tuvo un efecto negativo bastante serio en las finanzas públicas debido a que se asumió erróneamente que el precio se mantendría alto, lo cual pues no fue así. Este escenario económico llevó a la depresión de la moneda mexicana frente al dólar, prestando un proceso inflatorio inédito. Los precios se sextuplicaron con respecto al comienzo del sexenio. Finalmente, el gobierno anunció que no podría afrontar los pagos programados de la deuda. El gobierno finalizó siendo objetado por todos los sectores de la sociedad mexicana, tachándolo de corrupto e ineficiente. Alguna de las ventajas que dejó este modelo o el gobierno fue que
un segmento de la población que tenía acceso a servicios médicos llegó a un 85%, cuando en 1976 solo era un 60%. Se crearon diferentes organismos, como por ejemplo el Consejo Nacional para la Cultura y Recreación entre los Trabajadores, el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores y el Sistema Alimentario Mexicano. Y algunas de sus desventajas, cuales fueron demasiadas, es que hubo un incremento de la deuda extrema y devaluación de la moneda mexicana. El estancamiento y la crisis de 1982 a 1995 fueron consecuencia del tanto del territorio de las instituciones, así como del desequilibrios fiscales ocurridos de 1976 a 1981. Y creo que el principal y el más importante fue la caída de los ingresos petrolíferos, condujo a un déficit entre 1981 del 14.7% y en 1982 del 17.6%, que por otro lado la deuda externa se devocó de 4.300 millones de dólares en 1970, que fue cuando salió Luis Echeverría, a 58.900 millones en 1982, que fue al finalizar el gobierno de López Portillo. En conclusión, podemos decir que uno de los mayores problemas que enfrentó México, aparte de los problemas sociales, políticos y económicos, gubernamentales, fue la deuda externa que se obtuvo por el mal manejo del gobierno en todos los sentidos, y esto trajo serias consecuencias hasta en el presente. Y esto sigue trayendo graves consecuencias hasta este momento. Buenos días, compañeros y maestra. El día de hoy les voy a hablar sobre la devaluación junto con mi compañera Nayeli. La devaluación es la desaparición del valor nominal de una moneda frente a otras monedas. Esta devaluación de moneda puede tener muchas causas. Entre una de las causas es la falta de demanda de la moneda local o una mayor demanda de la moneda extranjera. ¿Y cómo afecta esta devaluación al peso? La devaluación de la moneda de un país conduce a comprar más caros los productos del extranjero de lo que depende y nos hace vender más barato nuestra producción, lo que provoca inflación. Abarata la mano de obra y desalienta el mercado interno. Esto fortalece la economía de los países poderosos y obviamente debilita a los países pobres. Si se produce una devaluación o una depreciación de la moneda nacional, entonces el tipo de cambio real aumenta y el incremento entre la competitividad de los precios para el país debería resultar en mayores exportaciones y menores importaciones, lo que se conoce como efecto de volumen. ¿Cuál es la causa de la devaluación? La principal causa de una devaluación ocurre por el incremento en la demanda de la moneda extranjera, y este aumento de demanda se deberá, entre otras cosas, a la falta de confianza en la economía local o su estabilidad. Ahora, para terminar, nuestra compañera Nayeli nos va a terminar de explicar las causas de la devaluación y otros datos. Hola, pues dadas ya algunas definiciones que nos dio nuestro compañero Alan, podemos definir que la devaluación del peso mexicano consiste en la pérdida de valor que ha sufrido la moneda mexicana, principalmente frente al dólar estadounidense a lo largo del tiempo. Podemos ver esto en el primer imperio mexicano, que fue por Agustín Iturbide y el Porfiriato. Cuando estaba a cargo Agustín Iturbide, la paridad de pesos por dólar estaba a .97 y se mantuvo casi sin cambios hasta 1875. Y en el año de 1899 el peso mexicano se cotizaba frente al dólar en 2.8 y para 1910 bajó hasta 2.1. En el siguiente periodo sería la Revolución Mexicana, que va de 1917 a 1930. La estabilidad terminó cuando la Revolución Mexicana empezó. La poca confianza que se tenía en el peso, así como la inestabilidad social y política, fueron las causas de que su valor se cotizara en 23.83 pesos por dólar en 1916. Cuando comenzó a estabilizarse la situación política del país, el peso se situó en un rango de 1.85 y 2.12 por dólar.
en el periodo de 1917 a 1930. Algunos de los sexenios que podemos explicar sería que en el periodo de Lázaro Cárdenas el peso estaba a 4 pesos y fue a 4.21 pesos. El siguiente gobierno fue de Manuel Ávila Camacho, que estaba de 4.85 a 6.68. Así como en el sexenio de Miguel Alemán fue de 6.68 a 8.65 pesos. Y en el periodo de Adolfo Ruiz Cortines fue de 8.65 a 12.50. Entonces, fue precisamente a mediados de la década de 1950 cuando se consolidó el milagro mexicano. El PIB creció en un 6.5% anual, pese a que la población lo hizo a 3%. Sin embargo, durante el mandato de José López Portillo, de 1976 a 1982 terminó el milagro mexicano. Entonces fue cuando el Estado mexicano comenzó a reducir la inversión en la economía debido a los graves desequilibrios y la baja de competitividad económica. En el principio del sexenio de Luis Echeverría, fue hasta el final del sexenio de Miguel de la Madrid, fue cuando estuvo el tipo de cambio, que pasó de 12.50 pesos mexicanos a 2.29 pesos. Fue en 1997, durante la administración salinista, cuando se reemplazó la moneda y se cambió por el nuevo peso. Fue entonces que en el periodo de Carlos de Salinas pasó de 2.29 a 3.41 pesos, así como en el gobierno de Ernesto Zedillo, que pasó de 3.41 pesos mexicanos al inicio de su mandato. Con el fin de su mandato fue de 9.36 pesos mexicanos. En el sexenio de Vicente Fox pasó de 9.36 pesos a 10.88 pesos. Y en el periodo de Felipe Calderón fue de 10.88 a 12.96, aunque a principios de marzo de 1909 alcanzó a 15.36 pesos por dólar. Y en el sexenio de Enrique Peña Nieto fue de 12.96 al inicio y al fin de su mandato fue de 20.45. Pero fue el precio más alto que llegó a estar fue el 11 de enero del 2017 con un máximo de 21.92 pesos. Y en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que es el actual, comenzó con un valor de 20.45 a 19.95, con el máximo histórico de 25.13 el 23 de marzo del 2020. Después se empezó a recuperar para estar por debajo de los 20 pesos mexicanos, y para mayo del 2021, debido a los factores, entre ellos la caída del peso socioeconómico que estuvo sobre frente a la enfermedad del COVID-19, está como en desequilibrio económico el peso con el dólar. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Ven conmigo a visitar donde hacemos tu gansito, el sabroso pastelito que es de todos favorito. Gansito, gansito, qué rico pastelito, con mermelada de fresa y sabor a chocolate. Gansito, gansito, gansito marinela, recuérdame. En
gobierno promovió fuertemente la inversión que se consiguió sobre todo en la industria manufacturera. Además, se garantizó un considerable margen de utilidades para los inversionistas, ya que se apoyaba con subsidios y un sistema tributario que no agravaría en exceso las utilidades. Pero numerosas empresas fueron insuficientes y quebraron, teniendo que llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para incrementar su programa estabilizador. Las ventajas que trajo el modelo de crecimiento acelerado fue que el gobierno organizó un programa de inversión pública encaminado a expandir la industria petrolera. Se dio una inversión privada y pública que creció entre 1978 y 1982 a una tasa del 15%. La población que tenía acceso a servicios médicos llegó a un 85% cuando en 1976 era de solo un 60%. También se dio una mejora de la salud pública, donde el segmento que tenía acceso subió del 60% al 85%. También se dio una mejora del agua potable, alumbrado público y drenajes. También se mejoró la educación pública, duplicándose el número de alumnos. También se dio la creación del Consejo Nacional para la Cultura y Recreación entre los Trabajadores, el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores y un sistema alimentario mexicano. El modelo de crecimiento acelerado dio demasiadas desventajas, como fue la devaluación de la moneda mexicana, una inflación, un déficit financiero del sector público de 6.7% en 1977 a 14.8% y de 17.6% en 1982. También las empresas fabricaban productos de consumo inmediato subsidiados por el Estado con un precio elevado y de mala calidad sin entender el perfeccionamiento tecnológico y científico. La deuda externa pasó de $4.300 millones en 1970 a $58.900 millones en 1982. Se dio un control de cambios y nacionalización de la banca. También se dio una fuga de capitales que se estima en $22,000 millones estadounidenses. También se dio un estancamiento y crisis de 1982 a 1995 por el deterioro de las instituciones y se dio unos desequilibrios fiscales. ¡Ya están aquí! Son los camioncitos Bimbo. Son 8 modelos diferentes de los 40 a los 90. ¡Están de colección! Adquiera cada camioncito Por una envoltura de pan blanco grande, Bimbollos, integral grande, multigrano o medias noches, más 3 pesitos. En los camiones Bimbo. ¡Arme su colección! Con el cariño de siempre, Bimbo. Hola queridos amigos, yo soy Bárbara Montserrat Piñacruz y yo les hablaré de un tema muy interesante que es la deuda externa. A esto lo podemos denominar como la mezcla entre la deuda pública y la deuda privada. ¿Pero qué son? La deuda pública es todo lo que gasta el Estado y la deuda privada es lo que gastan las empresas y la familia, como las de nosotros. Por ejemplo, los efectos de la deuda externa dependen de las razones que se le justifican. Si es, por ejemplo, una inversión, tendrá un efecto positivo y aparte podrá alcanzar un desarrollo a futuro. Los acreedores en el extranjero tanto pueden ser bancos y países de otros lugares u organizaciones internacionales que entreguen financiamiento, como el Fondo Monetario Internacional, el FMI, o el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Por ejemplo, la deuda externa puede ser dividido por varios criterios: el instrumento de deuda, créditos, préstamos o abonos. O bonos. O también puede ser de acuerdo al plazo, largo o corto, por el tipo de moneda nacional y que en la mayoría de los casos siempre es en moneda extranjera, o sea, dólares. Y por el tipo de intereses, una tasa fija o que sea variable. También existen varias razones por las que se pueden explicar el endeudamiento externo de un país. Por ejemplo, inversiones en infraestructura o maquinaria, tal vez para arreglar una calle o tal vez para repavimentar, de todo tipo, pero a veces no sale bien porque intentan también bajar el costo del transporte, pero eso a la vez perjudica o no está bien propuesta la idea.
También lo podemos ver por el lado de las catástrofes naturales. No siempre vamos a saber qué realmente puede llegar a pasar, pero las empresas o los gobiernos creen que sí. O lo más obvio en estos tiempos, por una mala administración. Porque puede ser que hayan desviado recursos para actividades no rentables y pueden ser empresas públicas o entidades privadas. Por ejemplo, en 1973, en donde el precio del petróleo casi se cuadruplicó, países exportadores de este producto comenzaron a tener enormes ganancias. Y los países en desarrollo, especialmente Latinoamérica, vieron en abundancia recursos externos la posibilidad de adquirir préstamos de tasas de intereses muy bajas y se endeudaron con grandes sumas de dinero. Obviamente no la pensamos bien en esos casos. También los ciclos de la deuda externa en Latinoamérica. Los latinoamericanos a veces no llegamos a entender. Lejos de representar una novedad, las crisis de deuda externa han sido elementos constantes en la historia de los mercados financieros internacionales. Desde principios del siglo XIX podemos identificar claramente 4 ciclos de capital a nivel global. El primero, por ejemplo, el primer default es en la Guerra Napoleónica, que concluyó y tuvo lugar entre 1830 y 1840. El segundo ciclo entre 1850 y 1890, concluyendo con otro default entre 1870 y 1990. El tercero ocurre en el periodo posterior y concluye con default asociados a la Gran Depresión de los años 30. Y por último, el último ciclo con los defaults externos de capital internacional empiezan en el periodo de la posguerra y termina con la crisis de la deuda de los años 80. Y esto fue todo en mi sección por hoy. Muchas gracias por sintonizarme y no se olviden de vernos mañana en el mismo canal y a la misma hora. Adiós. México ha experimentado durante más de 3 décadas el constante efecto de una serie de políticas a las que se le ha identificado como corte neoliberal. De este modo, lo que se ha dado por denominar como neoliberalismo ha devenido en una serie de políticas que ha afectado el desempeño de 2 variables en particular: el crecimiento del Producto Interno Bruto, PIB, y el comportamiento de la inflación. Si bien es cierto que la economía mexicana no constituye un ente aislado y por lo tanto se ve afectada por la dinámica de la economía mundial, debemos adelantar que el derrotero que sigue el sistema económico nacional, al menos durante los años en que se han aplicado las denominadas políticas neoliberales, ha sido en definitiva el de la inestabilidad y desequilibrio general. Nuestro país ha transitado precisamente por aquel rumbo por el cual no debería seguir y por lo menos deseable, no solo para la población, sino inclusive para agentes económicos como las pequeñas y medianas empresas. Los factores que contribuyen al equilibrio del sistema económico, la participación del gobierno es vital, incentivando el ingreso y el consumo, así como los niveles de inversión. Sin embargo, la política neoliberal ha optado por una contracción del consumo, la concentración del ingreso y la disminución de la inversión política y del papel activo del Estado en el fomento de la producción, y se extiende hasta principios de la década de los 70 con Luis Echeverría Álvarez. Son pocos más de los 30 años de crecimiento en que la tasa promedio alcanzó el orden del 6% anual. A partir de entonces nuestro país no conoce. El crecimiento del PIB mantiene cierto nivel de crecimiento solo hasta inicios de la década de 1980, periodo en el que se pone fin a las políticas de corte keynesiano y se inicia la aplicación de políticas importadas de países anglosajones, mejor conocidas como políticas neoliberales o regidas por los principios del monetarismo. En el periodo comprendido entre 1940 y 1945, nuestro país tuvo una tasa de crecimiento económico del orden del 5.73% en promedio anual, aunque acompañado de un proceso inflacionario, desequilibrio externo y devaluación, pero este último mecanismo utilizando más como mecanismo corrector del desequilibrio en la relación exportaciones-importaciones.
En el siguiente periodo, 1956 a 1970, caracterizado por un significativo crecimiento económico, se denota que el problema de la inflación no representa un serio problema. La tasa de crecimiento económico fue del orden de 6.74% en promedio anual. Fue a esta época a la que se le conoció con el nombre del desarrollo estabilizador, o según términos coloquiales como el milagro mexicano. En el siguiente periodo, 1956 a 1970, caracterizado por un significativo crecimiento económico, se denota que el problema de la inflación no representa un serio problema. Durante este periodo, en toda América Latina se vive un periodo de auge económico, que sin embargo no se traduce en una mejor distribución del ingreso, lo que a largo plazo afectará el desarrollo de los diferentes mercados internos. En los siguientes años, 1971 a 1976, el crecimiento económico se caracterizó por ser mucho más moderado, con un ligero repunte de la inflación y el inicio de la flexibilización cambiaria. La tasa de crecimiento en este periodo fue del 5% anual. En estos años es cuando la economía mexicana comienza a mostrarse un cierto estancamiento económico. El origen de lo que se conoce como neoliberalismo se encuentra en la crisis de larga duración que se presenta en los principales países industrializados durante mediados de los años 60 y en los países subdesarrollados, incluido México, a mediados de la década de los 70 y sustentando en el monetarismo. En aquellos años de crisis declara como enemigo a vencer a la inflación elevada como síntoma de la crisis y del keynesianismo, del Estado interventor por medio del presupuesto público. Das Standardmodell, das Exportmodell, die Sonnendachlimousine und das Cabriolet. 2 Wagen in einem. Bitte treten Sie noch näher heran. Hier das typische VW-Gesicht. Kräftige moderne Stoßstangen. Geschmackvolle Scheinwerfer mit weitgreifendem Lichtkegel. Superballonreifen verschlucken die Unebenheiten der Fahrbahn. Schwenkbare Drehfenster, ideale und zugfreie Durchlüftung. Gut geschütztes Heck. 2 Bremsleuchten mit Schlusslicht und Rückstrahlern gefällig kombiniert. Und nun ein Blick ins Innere. An der raffiniert durchdachten Armaturentafel alles, was zum Fahren notwendig und nützlich ist. Hier das übersichtliche Zentralinstrument, direkt im Blickfeld des Fahrers. Raum für Autoradio. Geräumiger Handschuhkasten. An der Lenksäule der Winkerhebel. Flinke Scheibenwischer. Griffiges Zweispeichellenkrad. Und nun die bequemen und verstellbaren Vordersitze. Na, wie sitzen Sie? Großartig. Und auch hinten ist überraschend viel Platz. Ja, sehr bequem. Und wenn es sein muss, sogar für 3. Hola, bienvenidos a mi apartado, el cual es políticas implementarias. El día de hoy les diré las estrategias de López Portillo. Y arranquemos con esto. Fue en busca de un respaldo de los sectores de la izquierda y de la derecha. Izquierda-derecha. No es cierto. Promover en el exterior un acercamiento con los Estados Unidos y el FMI. En el ámbito político se llevó a cabo una reforma electoral que facilitaba la creación de partidos, aumentaba el número de diputados para dar cabida a la oposición por presentación proporcional. Eso es todo. No sé, genial. A la vez que se les otorgaba espacio en los medios masivos de comunicación. De esa manera, el objetivo principal del gobierno es el recobrar la confianza de los capitales extranjeros y nacionales, sujetándose a condicionantes económicas impuestas
por el FMI y la banda comercial, principalmente la estadounidense, porque no me lo aprendí. Bueno, la verdad sí me lo aprendí, pero pues, no importa. En noviembre de 1973, la Organización de Países Exportadores del Petróleo, la OPEP, aumentó drásticamente los precios del petróleo. Como ya lo dijo la maestra anteriormente, este aumento tuvo efectos devastadores en la economía mundial y provocó una recesión a partir del segundo semestre de 1974. Ante la presión y resistencia empresarial, Echeverría halló que la única salida era el endeudamiento externo. Aumentó considerablemente, la inflación aumentó y la moneda se devaluó el 58%. Eso es todo de mi parte. Seguimos con la compañera. El modelo de crecimiento acelerado se buscaba impulsar los diferentes sectores, dar un aumento a los servicios públicos, bajar la inflación, reducir el desempleo y brindar un mínimo satisfacción a los trabajadores. Esto se lograría al pedir un préstamo al Fondo Monetario Internacional para enfrentar la emergencia económica, teniendo así una mejora en la vida de la gente con la creación de instituciones, teniendo como problema el aumento del precio del petróleo, la insuficiencia de los demás sectores económicos como el agrícola, la quiebra de industrias, la dependencia de la venta del petróleo, explotación del petróleo, aumento de la deuda pública y privada, la gran inflación, el aumento del precio del producto, una gran fuga de capitales, nacionalización de la banca y devaluación de la moneda. El fracaso del modelo de crecimiento acelerado se vino cuando dio un bajo precio internacional el petróleo y aumento de la deuda pública externa gracias a los gastos públicos excesivos, teniendo así una crisis económica.